¿Tiene sentido la metafísica en la actualidad? ¿Quiénes somos? Somos alumnos de primero bachillerato B. María Bueno Gálvez, Yesenia García Benítez, Saray Martín de los Reyes, Yeray Padial Borrero y Elena Robles Suero. ¿Qué es la metafísica? La metafísica para el pensamiento presocrático es la pregunta por los cambios dados en la physis, o la naturaleza, teñida con un aspecto religioso o incluso con un aspecto mítico. Se podría resumir que es la pregunta por los primeros principios o fundamentos últimos de la sociedad. Además, esta se puede dividir en diferentes ramas, como por ejemplo la ontología, la teología natural, la psicología filosófica o la cosmología filosófica. Por otro lado, la Real Academia Española entiende por metafísica como una parte filosófica que trata del ser en cuanto tal, y sus propiedades, principios y causas primeras. Etimología. Etimológicamente, la palabra metafísica proviene del latín metafísica. El término meta, que interviene en la palabra metafísica, contiene en él dos sentidos distintos, sobre y al lado. Con cada uno de estos sentidos sugiere algo que es otro, diferente de la física. También hay que tener en cuenta que el pensamiento metafísico surge con la filosofía y veremos que estas dos no pueden separar su relación, ya que en el pensamiento presocrático son y significan la misma cosa. Como hemos dicho, no puede haber filosofía sin metafísica. De forma que la pregunta misma por el origen y fundamento último de los cambios en la naturaleza en sí misma es una pregunta metafísica. La metafísica junto a la filosofía nace en la Grecia clásica entre el siglo VI-V a.C. Y vemos que la metafísica se puede clasificar según su tipo de entidad básica real constitutiva, según el número de la misma, según su prioridad con la realidad y según la relación con la conciencia humana. Para entender lo que quiere descubrir la metafísica, es importante saber qué califica el fundamento, la conclusión, las propiedades y las primeras causas de la realidad, así como su sentido y finalidad. Para entender mejor el concepto de metafísica, es importante hacer una comparación entre los conceptos de sustancia y esencia, ya que muchos filósofos consideran que son lo mismo, pero Aristóteles va a hacer diferencia entre tres tipos de sustancias. La sustancia que no es atributo de ningún ser, la sustancia primera y la sustancia segunda. Podemos observar estas aplicaciones de la metafísica tanto en el lenguaje como en la historia, como en la propia filosofía. Aristóteles también la va a clasificar como filosofía primera. Es importante hacer alusión a Empédocles, ya que considero que el principio constitutivo de la realidad eran los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua. En una línea cronológica vemos cómo la metafísica abarca desde la Edad Antigua, incluyendo la Edad Media y la Edad Moderna, hasta la contemporánea. Son importantes las figuras de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, ya que eran los representantes en la época donde la principal preocupación era Dios. Es importante también la figura de Kant, que va a compartir su opinión, y él mismo criticó al filósofo alemán Martin Heidegger. En el Renacimiento hubo un giro transformador de la ciencia. Toda la ciencia a partir del siglo XX y XXI giran en torno al bienestar del ser humano.
A continuación, los problemas principales en la edad contemporánea son el positivismo, el historicismo, el posmodernismo, la hermenéutica, la fenomenología, entre otros tantos. Guillermo de Ockham también es un crítico muy relevante de la metafísica. Por otro lado tenemos a David Hume, que junto a Ockham realizó una crítica gnoseológica. Como bien sabemos, Nietzsche y Platón tienen un pensamiento propiamente opuesto, pese a que presentan varias similitudes, ya que ambos proceden de familias aristocráticas, lo que puede llevar a cuestionarnos sobre los argumentos válidos o inválidos para la relevancia de la metafísica actualmente. Finalmente, llegando a la conclusión, creemos que la metafísica juega un papel en la sociedad actual, independientemente de la relevancia de la misma, ya que la metafísica es más que aquellos estudios de sustancia primera o fundamentos últimos. Es importante también tener vigente el pensamiento de Nietzsche, quien nos ha hecho ver cómo su crítica gnoseológica tiene aspectos factuales, que al ser indemostrables no pueden ser calificados como nefastos, como él mismo calificó la metafísica.